Señor, danos la gracia de permitir que tu Santo Espíritu pueda llenar completamente nuestras vidas y podamos ser hombres y mujeres transformados por el poder de tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, conforme a lo que has establecido para cada uno de nosotros, como el destino, como el propósito eterno que tienes con nosotros. Danos la gracia de rendirte nuestro corazón y de entregarte lo profundo de nuestro ser, para que seas tú, Señor y Dios, de cada una de nuestras vidas. Bendícenos y con tu gracia cúbrenos, Señor. Te lo rogamos de todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Buenas tardes, amados, amadas del Señor. Nos alegra que el Señor nos permita reunirnos en pos de su bendito nombre. Quisiéramos orar por todas las madres que hay hoy aquí. Pónganse de pie las madres, solo las madres. Queremos dar gracias a Dios por sus vidas, por la obra que el Señor está haciendo en cada uno de sus corazones. Padre, te agradecemos, bendito Dios omnipotente, por cada una de estas bellas mujeres, oh Dios de los cielos, las que has hecho, Señor, portadoras de tu gracia, de tu bondad y de tu infinita misericordia. Señor, te pido que el poder de tu Espíritu pueda reposar en cada una de ellas, y ellas sean, Señor, una expresión de tu amor donde quiera que vayan, Padre de gloria. Te rogamos que las bendigas y las guardes. Te rogamos que sus corazones estén cada vez más y más abiertos a ti y con una disposición más profunda para honrar y para glorificar tu nombre. Te pedimos que el poder de tu Espíritu las llene, y aun aquellas que puedan tener algún padecimiento físico, Señor, oh Dios, puedan ser sanadas mediante el poder de tu palabra. Te pedimos que las bendigas y las guardes, y que sus corazones estén rebosando de tu presencia, Padre. Que ellas sean mujeres sabias, mujeres que bendicen sus hogares, que bendicen sus familias, mujeres que traen consejos tuyos, Señor, al corazón de sus esposos, de sus hijos, Padre de la gloria. Te rogamos que el poder de tu Santo Espíritu sea sobre cada una de estas vidas, oh Dios de la gloria. Bendícelas y guárdalas, Señor, y te damos gracias por ellas, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén. Quédense de pie, por favor, un momento. Queremos tener un pequeñísimo detalle con ustedes. Hubo familias involucradas en ese detalle, que trabajaron mucho para, sobre todo, doblar, porque es una toalla pero doblada de una manera súper especial. Y nos parece hermoso ese cariño que el Señor colocó en toda esa familia, porque fue un trabajo de familia para poder hacer eso. Así que agradecemos al Señor por todo ese cariño a través de ellos, para poder tener este detalle para ustedes. No se sienten hasta que no reciban el detalle, ¿eh? Si a ustedes les sobraron, ayúdenos aquí rapidito mientras... Mientras eso les voy contando un testimonio que tuvimos en la primera reunión. Y es que una damita en el 2016, sino que ella pues obviamente se fue a casa ya, pero es tan bonito ese testimonio que nos vale la pena escucharlo.
En el 2016 ella estaba embarazada, pues resulta que le dio un embarazo ectópico. Es decir, se le alojó fuera del lugar del útero y se fue a la trompa derecha. Y ella empezó con un dolor intenso en su pierna, fue salvaje eso. Inicialmente pensaban que era en el riñón, que era apendicitis, que era todo. Pero no, resulta que era ese problema que estaba teniendo. Finalmente, ella pues obviamente perdió ese embarazo. Pero fue tan fuerte el daño que causó esto, que tuvieron que extirparle la trompa derecha y el ovario derecho. Eso obviamente iba a imposibilitar un posterior embarazo, todo eso. Justo ese día que sale ella de la cirugía, fue en el 2016, estuvimos con el hermano, me acuerdo que es australiano. ¿Cómo? David Sylvester, sí, gracias. Gracias por haber venido. Sí. Y él estaba contando justo el testimonio de una mujer que era estéril, que habían orado por ella y que el Señor le había concedido tener un hijo. Ella después de la cirugía está viéndose la prédica allí por internet y entonces ella cree esa palabra. Luego le tienen que hacer otros procedimientos y todo esto. Y resulta que le hicieron la ecografía y obviamente porque ella seguía con molestias, está claramente que le han extirpado el ovario derecho y la trompa del lado derecho. El Señor en un momento dado permite un milagro sobrenatural en ella. Y resulta que ella esta semana, el martes, fue al médico, a la doctora. Le habían hecho una ecografía antes y en esa ecografía el médico dijo, bueno, pero ahí está su trompa y su ovario derecho y tal cosa. Digo, doctor, pero... Y él no le prestó mucha atención a eso. No quiso mirar ni siquiera la historia pasada. Pero esta semana, el martes, ella fue con una mujer especial, una ginecóloga especial. Y entonces ella le contó y le mostró todo. Y ella se sentó ahí, se acostó en la camilla. Y dijo, pero ahí está el ovario derecho y la trompa derecha completamente sana. Y empezó a llorar. Y le dije, ¿pero qué pasó? Dijo, no, es que eso es un milagro, porque yo tuve una cirugía. Y ella vuelve y pone el ecógrafo ahí y efectivamente está un milagro creativo del Señor. Le puso el Señor una trompa nueva y un ovario completamente nuevo. Y están las dos ecografías donde ella no lo tiene y donde está completamente. Desde el martes ella es consciente de que el Señor hizo ese tremendo milagro. Un milagro creativo. Puso ese órgano nuevo allí para facilitarle a ella el proceso del embarazo y oramos para que el Señor por su gracia le conceda el sueño que ella tiene junto a su esposo de tener un hijo. Pero si el Señor hizo ese milagro, el siguiente milagro es el bebé. Creemos que ella va a estar embarazada prontamente para la gloria de Dios. Y la médica que le hizo el examen esta semana le dijo, y gracias a Dios viniste donde una mujer que cree en esto, porque yo creo en Dios, yo creo en el poder de Dios y yo creo en los milagros, dijo ella. Así que fue hermoso, hermoso poder ver el testimonio de ecografía. Bueno, uno que no es médico no entiende mucho, pero sí ve que algo falta. Y ver la otra parte, ya ver lo uno y lo otro es extraordinario. Porque es un milagro testificado con ecografías. Es extraordinario realmente lo que el Señor hizo en esta damita. Y eso fue solamente el martes, donde tiene la nueva ecografía. Así que, ¿qué es imposible para Dios, amados? Él puede hacer milagros extraordinarios y por eso quisimos que este testimonio se contara para la gloria del nombre del Señor. Muy bien, vamos a Isaías capítulo 61. Me parece muy lindo que justamente ese testimonio haya salido hoy, el Día de las Madres, como una declaración profética sobre ella.
y sobre todas esas mamitas que también están deseando ser madres, o aquellas mujeres que están deseando ser madres. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuántos? Todos. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Hemos estado hablando de la necesidad que tenemos de entender que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Jesús en Juan capítulo 20, cuando resucitó, les dijo a los discípulos: como el Padre me envió, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús declaró: como el Padre me envió, así yo también los estoy enviando a ustedes. Todo cuanto Jesús hizo en esta tierra fue revelar el amor del Padre. Detrás de cada sanidad, cada liberación, cada resurrección de algún muerto que Jesús efectuó, está la manifestación del amor del Padre. Cada palabra profética que el Señor declaró, cada bendición que trajo a los hogares, es una expresión del amor del Padre. Así que nosotros fuimos comisionados por Jesús a revelar su amor en esta tierra, el amor del Padre. Pero para revelar el amor del Padre, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y es lo que hemos estado enfatizando. Y la llenura del Espíritu Santo no puede ser algo puntual, sino una experiencia permanente que se tiene al estar en la presencia misma de Dios cada día. Si tú tuviste experiencias hermosas con el Señor en el pasado, esas experiencias no pueden borrar el hambre de Dios hoy. Porque si las experiencias del ayer con el Señor quitan el hambre que tienes hoy, entras en un proceso de profunda sequedad, de sequía espiritual. Y hay mucha gente en el pueblo de Dios experimentando eso, experimentando una sequía espiritual, donde sencillamente recuerdan cosas hermosas en el pasado, hermosas, pero esas cosas son cuestión del pasado, no son presentes hoy.
fueron ayer. Ay, sí, yo me acuerdo que me despertaba a medianoche y mismo me ponía a orar y el Señor me hablaba y yo intercedía y bueno, ¿y hoy qué pasó? No, ya no. Ya me levanto a las 10 de la madrugada. ¿Pero qué pasó? Las experiencias del ayer están quitando el hambre que debes tener hoy por la presencia de Dios. Si tú tuviste una relación hermosa con Dios en el pasado, hoy debería ser más hermosa. ¿Cuántos lo creen? Más hermosa. Pero si estás viviendo de glorias pasadas, por eso es que tu corazón entra en un proceso de estancamiento, de sequedad. Y lo que el Señor nos está diciendo es que cuando el Espíritu de Dios viene a una vida, está en esa vida, es para la transformación personal, para que cada persona empiece a tener una comunión profunda con el Señor. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Si tú naciste de nuevo, el Espíritu de Dios está en ti para tu relación personal con el Señor. Y el Señor te llena de gozo, te llena de paz, te llena de paciencia, te da certeza de que eres hijo de Dios. Y eso es hermoso, pero no es suficiente. Porque hasta ese momento solamente eres tú y el Señor. Y es fantástico. Necesitas tener esa experiencia de nacer de nuevo. Pero el Espíritu de Dios debe venir sobre ti. Debe venir con poder sobre tu vida para que tú seas una expresión del amor de Dios en favor de otras personas. Jesús comisionó a sus discípulos: como el Padre me envió, así también yo os envío. Es decir, el Padre me envió a manifestar el amor, su amor, a revelar quién es Él. Y esa misma tarea es la que cada uno de nosotros tiene en esta tierra. Nosotros nacimos para revelar el amor del Padre a esta generación. El amor del Padre. Pero tú no vas a revelar el amor del Padre si no tienes poder, si no está el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Porque ¿cómo vas a revelar el amor del Padre? No es que el Señor es tan lindo. Mira, ya contaron un testimonio que el Señor le puso un ovario nuevo y una trompa nueva a una mujer que se le había estallado por un embarazo ectópico. Dice, bueno, sí, ¿y será que tú puedes orar por mí? No, es que yo casi no sé orar. No, es que casi, no. Tú necesitas ser una persona llena del poder de Dios y manifestar ese poder donde quiera que estás. Para eso el Señor te colocó en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, para que tú, conectado al Señor y lleno del poder de Dios, traigas respuestas del Señor a esa situación. Recuerden que Jesús, en toda situación donde Él estuvo, en toda situación, Jesús trajo respuestas redentivas a esa situación. Se encontró con un muerto y lo resucitó, con un leproso y lo limpió, con una persona enferma y la sanó. Siempre que Jesús entraba en contacto con las personas, traía respuestas redentivas de Dios a esas vidas. ¿Fue así o no fue así? Milagros sobrenaturales, señales sobrenaturales, maravillas, que todos veían esas maravillas y glorificaban el nombre del Señor y decían, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas está manifestando el Señor. Ahora, cuando el Señor nos unge a nosotros, nos unge con el propósito de que esas personas que están heridas, que están quebrantadas en el corazón, sean completamente sanadas. Esas personas cautivas de vicios, de pecados, cualquiera sea. Se necesita poder de Dios para traer respuestas del Señor a esa vida. Ahorita se me acerca un hombre al final de la primera reunión y me dice, mire, es la primera vez que yo vengo.
Mi madre me ha invitado muchas veces, pero hoy tomé la decisión y yo quiero cambiar. Yo quiero salir de este vicio. Él tiene problemas de droga. Y yo sé que esto le ha hecho mucho daño a mi casa, a mi familia y a mí mismo. Y yo quiero que el Señor haga ese milagro en mí. Un hombre hambriento del Señor. Y cuando yo estoy escuchándolo, yo le digo, Padre, necesitamos poder tuyo para que esa higuera de maldición que ha crecido en su vida se seque de raíz y nunca más vuelva a comer fruto nadie de esa higuera. Y en esa certeza oré por él. Y cuando estaba orando por él, su cuerpo empezó a calentarse y él me miraba. Porque seguía orando por él y todo su cuerpo empezó a experimentar, tanto que yo le tenía la mano en el pecho y sentía el calor. Y luego él me dijo, ¿y qué es eso? Yo le dije, es un toque de Dios sobre tu vida. Y creemos que Dios va a traer libertad completa sobre tu vida. Porque él estaba sorprendido, o sea, me estoy como quemando. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo pues sabía lo que él me estaba diciendo. ¿Pero qué sentiste? Me dijo, un calor impresionante. Y yo le dije, bueno, vamos a confiar que el Señor está respondiendo a esa petición de tu corazón. De que nunca más ese azote que hay sobre tu vida vuelva a estar allí. Necesitamos poder de Dios, amados. Poder de Dios. Para ver la gracia del Señor. Viene una mujer embarazada también al final de la reunión. Y me dice, yo estoy muy lejos de Dios. Es la primera vez que vengo, pero yo siento la necesidad de que mi vida cambie. Y empieza a llorar. ¿Puedes orar por mí? Me dice. Yo escuché lo que dijiste. Y si Dios puede hacer de mí una nueva persona, yo quiero ser una nueva persona. O sea, con un hambre del Señor. Y es una joven. Está embarazada. No está con el esposo, no está con el papá de su hijo. Y hay dolor en el corazón. O sea, la gente necesita respuestas reales de Dios. Reales del Señor. Y cuando oraba por esa bebita que estaba en el vientre, se movía. Se movía y se movía. Y es una señal hermosa para mí de cómo esos bebitos empiezan a ser sensibles al poder del Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Siempre que yo oro por una persona embarazada, oro con base en esa palabra. Porque yo creo que esos bebitos son visitados por el poder de Dios y van a ser bebitos de destino, bebitos con un propósito glorioso en esta tierra. Nacen con un hermoso destino para la gloria del Señor. Y de entrada estamos haciendo declaraciones proféticas sobre esos niños. Que no van a ser para el pecado, ni para la maldad, ni para los vicios, sino para la gloria del Dios omnipotente. Que sean sellados como el Señor selló a Juan el Bautista. Amados, necesitamos la manifestación del poder de Dios sobre nuestras vidas. El poder de Dios viniendo sobre cada uno de nosotros. Porque la gente necesita respuestas del cielo. Necesita encontrarse verdaderamente con respuestas. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Isaías? Que esas personas que fueron quebrantadas de corazón, que el Señor les dio libertad, van a ser llamados plantío del Señor, árboles de justicia. Cuando la Escritura dice árboles, ahí se refiere literalmente a robles de justicia. Y ustedes conocen lo que es un roble. Un roble es un árbol que toma tiempo para crecer. Los primeros años del roble, ellos crecen solo unos poquitos centímetros por año. Pero es que mientras están, no se ve el crecimiento afuera, están enraizándose profundamente, echando raíces. Y cuando el roble ya empieza un proceso de madurez, empieza a crecer y se convierte en uno de los árboles más firmes, más gruesos, más fuertes de los bosques. Y el Señor dice que esas personas quebrantadas,
que esas personas que son sanadas por el poder de su espíritu van a ser robles de justicia. Es decir, van a ser plantadas en el huerto del Señor con tal determinación y con tal firmeza que nada ni nadie les hará mover del lugar donde Dios les plantó. Y esas personas quebrantadas, ahora siendo sanadas por el poder del Señor, esas personas que tenían espíritu de angustia, espíritu de dolor, que estaban llenas de tristeza en sus corazones, ahora van a ser, verso 4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué es, amados? Que esas personas quebrantadas, heridas, afligidas, que estaban cautivas, ahora siendo sanadas por el poder de Dios y llenas de su espíritu, son las que van a restaurar ciudades, son las que van a levantar todas esas ruinas del pasado. Escúchenme, si no vemos el poder de Dios sanando los quebrantados de corazón, no vamos a tener ciudades restauradas. Es necesario que las personas quebrantadas de corazón sean sanadas, porque el Señor dice que ellos que fueron sanados, restaurados y llenos del Espíritu Santo son los que restaurarán las ciudades, son los que levantarán los escombros de muchas generaciones. Y tú dirás, ¿cómo así? Sí. Tu vida y la mía estaba quebrantada antes de venir al Señor. Estábamos cautivos del pecado, de la maldad, de los vicios. Éramos personas atadas a las tinieblas. El Señor vino, sanó nuestros corazones, trajo libertad y nos quiere ungir por el Espíritu Santo de Dios para que seamos los que restauremos ciudades, para que seamos aquellos que traemos bendición a las personas que nos rodean. Las ciudades van a ser transformadas, no por un alcalde, no por un nuevo gobierno, no por un nuevo consejo, no por nuevos senadores, no por un nuevo presidente. Las ciudades van a ser restauradas por hombres y mujeres llenas del poder del Espíritu Santo, vidas llenas de la unción y del poder de Dios, para traer bendición, para traer sanidad, para traer respuestas de Dios a todas las situaciones que están viviendo. Ustedes lo pueden creer. Cuando somos sanados por el Señor y ungidos por su Espíritu, el Señor quiere que nosotros seamos restauradores, que seamos personas que reconstruyen las ciudades, que las bendicen verdaderamente. Cuando el Señor pensó en llenar a una persona con el Espíritu Santo, cuando el Señor pensó en llenar a esa persona con su Espíritu, en realidad lo que el Señor estaba pensando es en la restauración de ciudades. De ciudades. Así que vidas llenas del Espíritu Santo, diseminadas por toda esta ciudad, son las que van a marcar la diferencia. Son las que van a traer la restauración que la sociedad manizaleña necesita, que la sociedad colombiana necesita. Porque entras en contacto con una persona que está herida, que está quebrantada, que está cautiva. Y tú empiezas a buscar de Dios respuestas para esa vida. Y al buscar respuestas de Dios, Él te unge para hacer una expresión de bendición a esa persona. Pero para esto tú necesitas dejar tu egoísmo, dejar de pensar únicamente en ti y en tu propio bienestar. Necesitas abrirte a cumplir el destino con el que fuiste creado. Tú no fuiste creado para estar centrado en ti mismo, en ti misma. Tú fuiste creado para ser una expresión del poder de Dios en esta generación. Como el Padre me envió, así yo os envío a ustedes. Así yo los envío a ustedes. Es lo que Jesús resucitado declaró. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y ellos permanecieron. Desde ese momento que ya Jesús asciende al cielo, por 10 días unánimes juntos. ¿Y por qué la Escritura
hace ese hincapié, unánimes juntos. Porque nosotros podemos estar juntos en este lugar y sin embargo no tener unanimidad. Cada uno estar pensando en su propio cacharro, en su propio asunto. Para tener unanimidad, todos tenemos que estar buscando un mismo objetivo. Y es la manifestación de la presencia de Dios en nosotros y a través de nosotros. Ellos estaban unánimes juntos. Y qué tremendo, amados, que esos hombres que hasta la última semana con Jesús, antes de él ir a la cruz, estaban disputando entre ellos quién era el primero, quién se sentaría a la derecha y quién se sentaría a la izquierda de Jesús. ¿Recuerdan eso? La última semana. Ahora han renunciado a sus ambiciones personales y ahora tienen un solo enfoque, y es la presencia de Dios en favor de toda una generación. Ya no están pensando en ellos mismos. El Espíritu Santo de Dios los empezó a animar, a alentar para que ellos buscaran la presencia de Dios, al punto de que estaban unánimes juntos en Hechos capítulo 2, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? El día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y hombres que estaban llenos de cobardía la noche en que Jesús resucitó, ¿se acuerdan? Que estaban encerrados, ahí Juan 20 lo dice, porque estaban encerrados por miedo a los judíos. ¿Es así o no es así? Ahora esos mismos hombres tienen todo el denuedo para pararse frente a una multitud y declarar la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mismo hombre acobardado 50 días atrás, no conozco a tal hombre, y declaró maldiciones acerca del conocimiento de Jesús. ¿Recuerdan cuando Pedro negó a Jesús 3 veces? Ese mismo hombre ahora no le importa su vida, ahora no está pensando en su propio bienestar, ahora está lleno del poder de Dios y está declarando una palabra tan poderosa que al oír las personas, miremoslo ahí en Hechos capítulo 2, verso 37, que al oír las personas esa palabra, tuvieron una convicción profunda en el corazón. Verso 37, Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, confiando en el poder de Dios que envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don, la gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Como una dádiva, como un don, como un regalo a todo aquel que abre su corazón y se encuentra perdido, se encuentra necesitado. A eso es lo que la Escritura llama el nuevo nacimiento. Si tú naciste de nuevo, el Espíritu de Dios está morando en ti. ¿Y cómo sabes si naciste de nuevo? Porque hay una transformación en tu vida. Empieza una transformación total al interior de tu corazón. Se va el pecado, se van los vicios, se va la amargura, se va el odio, se va el resentimiento. Si el pecado todavía te domina, o no has nacido de nuevo, o te estás muriendo. Porque una persona nacida de nuevo no es gobernada por el pecado. ¿Estamos claros? Una cosa es practicar el pecado asiduamente, y otra cosa es pecar. Tú pecas todos los días, con tus pensamientos, con tus actitudes. ¿Pecas o no pecas? Sí. Pero una cosa es pecar por la naturaleza que tenemos, y otra es practicar el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Tú no planeas enojarte. Ve, en 7 minutos y 30 segundos me voy a enojar. Tú no planeas eso, ¿sí? Es espontáneo, es tu naturaleza. Pero la Escritura dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, el enojo
No te puede conducir al pecado, a decir cosas que no debes decir, a reaccionar como no debes reaccionar. Porque para eso el Espíritu de Dios está en ti y te da dominio propio. Dominio propio. Entonces sentiste enojo, pero el Espíritu de Dios está ahí para traer tranquilidad, para morderte la lengua, para no decir lo que no tienes que decir. ¿Cómo no pecas? Poniendo tu enojo en Dios. Padre, bendigo a este desgraciado, Señor. No puedes decir así. Padre, bendigo a esta persona, Señor, por favor. Dios mío, tengo unas ganas, pero ten misericordia. Y empiezas tú a lidiar con eso. Y es tal el poder de Dios que cuando tú vienes con tu debilidad ante Él, Él te fortalece en tu debilidad. ¿Sí estamos? Pero otra cosa es que sabes que tu novia está sola, tú vas a la casa, tienes malas intenciones y te acuestas con ella. Eso es una práctica de pecado. Eso no es como la ira. Ay, se me chispoteó la ira, se me chispoteó una fornicada. No se chispotea. Fornicas porque quieres. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué el Señor hace una distinción en los pecados sexuales? Porque los pecados sexuales son una manera de atraer una opresión demoníaca sobre las personas. Por eso es que el diablo hoy ha hecho que las personas permanentemente estén cayendo en pecados sexuales, porque por eso los mantiene atados y cautivos. Personas atadas a la pornografía, sobre todo los hombres, pero también he ministrado mujeres atadas a la pornografía. La pornografía conlleva la masturbación a una mente sucia. Está la fornicación, el adulterio, las relaciones hoy que son muy comunes, bisexuales, tipos casados, con hijos, con esposa y con novio. Jóvenes con novia, jóvenes hombres con novia y novio al tiempo. Y eso se ha vuelto súper común hoy día. Niñas que tienen su novio y su novia también. Y el mundo homosexual, escúchame, si hay infidelidad en el mundo heterosexual, en el mundo homosexual la infidelidad es muchísimo más arraigada, pero muchísimo más. Y son hombres con esas vidas dobles, que no quieren que nadie sepa y en ocasiones quisieran ser libres, pero no saben cómo, porque tienen una vida oculta, una vida doble. Y ahí es donde el Espíritu de Dios puede venir sobre una vida. Y cuando el Señor descubre la cortina sobre esa persona que le gusta de lado y lado, doble vía, le descubre la cortina, no es por avergonzarla, sino porque quiere traerle libertad. Libertad. Cuando el Señor descubre cualquier pecado de nosotros, lo que quiere es traer libertad, no avergonzarnos. Porque nos vio débiles y vio que por nosotros mismos no íbamos a ser capaces. Pero hoy es real en las universidades. Cuando yo estaba en la universidad, estaba en la cafetería de la universidad y habían tipos que me mandaban servilletas con cosas escritas, echándome piropos, diciéndome cosas, dándome el número para que los llamara. Y yo un tipo bien loco, bien mujeriego y los gays detrás de mí.
Y yo como con más ansia me enloquecía más con las viejas. Yo dije, no, qué miedo. Para ese lado no tiro. Pero tipos que uno los veía, profesores y todo, mandándome notas. Perversos. Tipos con los que yo nunca hablaba ni nada y mandándome cosas, a veces me pagaban el algo. Yo no, estos desgraciados. En esa época yo no conocía de Cristo. Les mentaba la madre y todo. Pero es tan real. Y a mí me parecía increíble. Yo, como este tipo que se ve tan viejo, que todo el mundo cree, lo he visto hasta con novia y diciéndome cosas. Si eso es hace 300 años atrás, ahora se imagina cómo está hoy día la maldad en esta tierra. Se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es lo que hace? Abre una puerta en su vida, que es templo del Espíritu Santo, a las opresiones demoníacas. Vienen los demonios a morar allí. Y por eso hoy día uno de los pecados que se carcome en nuestra sociedad es el pecado sexual. Y ahí mantiene atada a la gente, oprimida a las personas. Y es donde necesitamos poder de Dios, poder para que haya libertad, para que ese hombre entienda el destino con el que Dios lo creó. Dios no lo creó para ser un gay. Dios no se equivocó. Son heridas, son quebrantamientos de corazón. Los que tiene ese hombre que tiene tendencias homosexuales son quebrantamientos de corazón. Los que tiene esa dama que tiene tendencia lesbiana son quebrantos de corazón. Y cuando el Señor viene, sana esos quebrantos, unge a esa persona con su espíritu y la levanta para ser un restaurador de ciudades, para levantar ruinas, escombros de muchas generaciones. Pero necesitamos esa llenura del espíritu. Por eso la restauración de las ciudades es el objetivo con el que el Padre comenzó cuando llena a las personas con el Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu es para traer libertad a quienes te rodean. Es para traer libertad a ese cautivo, a esa cautiva, a esa mujer triste que no le haya sentido a la vida. Se me acerca al final de la reunión. Atendí muchas personas, como me dio cuenta. Ahora, un hombre herido, quebrantado. Su hija tiene solo 12 años y ha intentado suicidarse varias veces. 12 años. Ahora está en la clínica psiquiátrica. 12 años. Y es un hombre en angustia diciendo, por favor, necesito orar por mi hija. Se corta y esta semana se tomó una cantidad de medicamentos tremendos porque ella le dice, es que yo no quiero vivir más. Es una niña que no cree en Dios. Y yo confío en que el Señor haya visitado a esa jovencita esta mañana por ese quebranto de corazón. Porque cuando vi a ese hombre contarme esa historia, me trajo el Señor el pasaje cuando ese padre lleno de angustia trajo a su hijo a Jesús. Y le dijo, es que mira, el demonio lo tira al agua, lo tira al fuego y tus discípulos no han podido echarlo fuera. Lo vi con esa angustia, ese padre llorando por su hija, 12 años. Y yo le dije, cuando la niña salga de allá, vamos a buscar la manera de poderla ayudar. Porque esa niña está oprimida por los demonios. Ella no va a estar pensando en la muerte porque sí, estás endemoniada. Y la salida a un endemoniado es el poder de la sangre de Jesucristo sobre esa vida. Y hay respuestas. Y así como eso, nuestra sociedad está llena. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir, no sé si la oportunidad o el infortunio, o no sé, de ir a la clínica psiquiátrica, ver una cantidad de niños en ese lugar. Niños de 8 y 9 años. Cuando uno ve esos niños ahí medicados,
el corazón se le hace trizas, se le despedaza a uno el corazón. Como que un niño está ahí. Cuando yo he visto eso, yo le he dicho al Señor: Padre, necesitamos poder, necesitamos gracia para bendecir estos niños y para bendecir los padres de estos niños. Porque fueron ellos los que se equivocaron, fueron ellos los que no hicieron la tarea correcta. Son niños de 8 y 9 años ahora en manos del diablo. Oprimidos esos niños, con sus ojitos idos por el poder de esos medicamentos. Yo digo, ¿qué va a ser de la vida de estos niños dependiendo desde esta edad de un medicamento psiquiátrico? ¿Te imaginas eso? Por eso la iglesia, amados, necesita poder, necesita buscar a Dios, necesita estar en la presencia de Dios para traer respuestas reales del corazón de Dios a una generación herida, a una generación cautiva que Él quiere libertar. Pero para esto tú necesitas dejar tu egoísmo, dejar de estar centrado en ti, en qué es que mi esposo, en qué es que mi esposa, en qué es que mis papás, en qué es que el cabello. Tienes que dejar de vivir centrado en ti mismo y empezar a cumplir el destino con el que Dios te creó. Dios te creó para su gloria, Dios te creó para su alabanza y para hacer de ti una expresión de su poder a una generación necesitada y afligida. Él quiere traer respuestas. ¿Lo puedes creer? Tú eres parte de la respuesta de Dios a esta generación. Y cada vez que tú te enteres de algo, involúcrate espiritualmente. Vas a tomar esa carga de oración y vas a decir: Padre, visita esta vida, visita este hogar, visita esta familia. Pero tienes que salir de la indiferencia que tienes. Tú necesitas dejar tu egoísmo, si no, no vas a cumplir el destino con el que Dios te creó. Si tú estás centrado solamente en ti, en ganar dinero, en hacer tesoros en esta tierra, ¿cómo vas a hacer tesoros en el cielo? Los tesoros en esta tierra, el día que te mueras, se quedan. Pero si tú haces tesoros en el reino de los cielos, los vas a disfrutar por toda la eternidad. ¿Tú crees eso? ¿Por qué estás centrado aquí? Ay, es que no tengo novio. ¿Y qué? ¿No te ha llegado el turno? ¿Cuál es el problema? Vuélvete una mujer de Dios y vas a tener que espantarlos con escoba. Te lo aseguro, una mujer de Dios se vuelve codiciable. Codiciable para los hombres de Dios, aún para los impíos. Dicen: no, es que una mujercita de estas, ¿dónde la consigue uno? No, mi amor, por ti hasta la iglesia voy. Pero si estás sola, revisa cuánto de Dios tienes. Pastor, porque es que yo no espanto nada. Me gustaría espantar cualquier cosa, pero no cae nada. Revisa cuánta comunión tienes con Dios. Te aseguro que una mujer de Dios, un hombre de Dios, tiene que espantar y decir: no, estoy orando. No me presione, estoy orando, porque voy a elegir bien. ¿Eres una mujer de Dios? Entonces, ¿por qué te afliges por estar sola? Vuélvete una mujer de Dios primero. Una mujer verdadera de Dios. Una mujercita de Dios impresionante, así como lo fue Abigail, que cuando David la vio y la escuchó con esa sabiduría y después se dio cuenta que era viuda, dijo: no, esta mujer no la podemos perder. La tomó por esposa. Y eso hubiera sido suficiente. Sino que David tomó otras 7 más y luego pidió otra. La primera, Mical. Y miren todo el problema que armó. No era la voluntad de Dios. Si le tomaron la esposa, ¿por qué le dieron a Mical? ¿Se acuerdan? Que dio 200 prepucios por ella. ¿Sí o no? ¿Sí leen la Biblia o no? Me miran como que este man que está hablando. Le dieron esa esposa a Mical y luego se la quitaron cuando Saúl empezó a tener tanto celo de él. Se la quitaron, se la dieron a otro hombre. Pero cuando David llegó a ser rey, pidió la esposa, pidió a Mical. Ya no lo podía hacer porque ella ya había sido entregada a otro hombre. No lo podía hacer. Por la estricta ley no lo podía hacer. Pero como era el rey, la pidió.
Y el otro hombre se fue detrás de Mical llorando y llorando. Y dijo, por favor devuélvete, si no vamos a bajarte la cabeza. Le tocó irse. Y dejó Mical ahí. Entonces ya con Mical eran 8. Ochito. Y a Salomón el hijito le parecieron poquitas 8, tuvo 1000. Y por eso es que ni siquiera Salomón entra en la genealogía de Jesús, por toda la maldad que hizo. El Señor quitó ese nombre de ahí. Eso no es un juego, amados, no es un juego. Con solo Abigail hubiera tenido David. Imagínate esa mujer, mujer sabia, prudente. Con un solo impacto dijo, no, qué mujercita, Dios mío, estás del cielo. Y la tomó por esposa, pero al mismo tomó a Ahinoam otra. En ese tiro, 2 de un solo. Pague una, lleve 2. Cogió 2 esposas de un solo. Cuando llegó a Hebrón, tuvo con varias mujeres, 6 menciona a la Biblia. Tremendo. Luego Betsabé, que fue otra, y Mical. Ahí están las 8 del harén de David. ¿De qué le sirvió cuando su hijo después se acostó con ellas ahí a vista de todos? Necedad, amados. Así que si te sientes sola, vuélvete de Dios. Y vas a tener que sacar un palo de verdad para espantar hasta que Dios te hable. Si eres solo, vuélvete un hombre de Dios. A ti sí no te permito el palo. Solo a ellas. Volvámonos hombres y mujeres de Dios, trayendo respuestas reales a las personas, reales del Señor. Qué hermoso ese testimonio de esta mujer, por ejemplo, que el Señor decidió volverle a crear parte del cuerpo que la ciencia le tuvo que extirpar. Y el Señor decidió, dijo, no, vamos a ponerte ahí de nuevo todo. Hermoso, ¿no te parece? Es fantástico. Respuestas del cielo. Orar por personas. Ver el poder de Dios tocando esas vidas. Para eso nacimos. Porque es eternidad. En el cielo no vamos a necesitar orar por enfermos. Allá no van a ver. En el cielo no vamos a tener que traer palabras de libertad. Porque allá todo el mundo estará libre. El ministerio glorioso lo vamos a ejercer aquí. Y ese ministerio glorioso nos va a dar un lugar de honor por la eternidad. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál debe ser la única motivación de hacerlo? Porque el Padre lo merece. El Padre merece hijos. Hijos llenos de su espíritu. El Padre lo merece. El Padre merece esos hijos. Merece esos hijos y esas hijas apasionadas por tu presencia. No lo hacemos ni siquiera pensando en el lugar de eternidad que vamos a ocupar, aunque Él lo promete. Pero yo no lo hago en ese sentido, y tú y yo no lo debemos hacer así. Lo debemos hacer llenos de gratitud al mirar ese Padre amoroso, ese Padre bueno, fantástico, que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros, que cuida de nosotros, que nos perdona, que nos bendice, que nos extiende su bondad cada día. Que estar aquí es una expresión de su amor, ¿entiendes eso? Hay una familia ahora que uno de sus seres queridos falleció a las 10 de la mañana. Iban a estar en esta reunión, no pueden estar. Hoy falleció una damita a las 10 de la mañana. Tuvieron que irse. Es un milagro estar aquí. Y es poder disfrutar de cada segundo en la gloriosa presencia del Señor. Ser personas que tenemos sentido de gratitud permanente. Porque todo es una bondad de Dios. Todo es una bondad. Ir a tu trabajo es una bondad de Dios. Hacer negocios es una bondad de Dios. Tener lucidez mental es una bondad de Dios. Ver a las personas que uno se encuentra en esas clínicas,
No, es que este es fulanito de tal, este es el doctor fulano de tal, esta es la doctora tal y están aquí. ¿Qué pasó? Una crisis nerviosa, una crisis de depresión, las tienen esto. Es una gracia que tenemos que apreciar. ¿Cómo la apreciamos? Llenos de su presencia, llenos del poder del Espíritu. Y la presencia de Dios solamente es la que nos permite ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos, no hay otra manera más de ser llenos de su Espíritu en su presencia. Tú no puedes ver viendo ahí televisión, viendo cualquier tontería ahí. Ay, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Y pase canales. Necesitas encontrarte con Dios. Necesitas estar con Él. Tú puedes sentirte muy cómodo con la vida que llevas. No matas, no robas, no fornicas, no te emborrachas, das tus diezmos, oras y hasta oras en lenguas. Todo está bien. Pero pregunta, ¿hay poder de Dios manifestándose en tu vida, trayendo libertad a los cautivos que te rodean? ¿Hay poder de Dios en ti? ¿Tienes poder para traer libertad a las personas que te están rodeando? A ese jefe difícil e impotable que todo el mundo odia, hasta tú. ¿Hay poder de Dios en ti para bendecir tu familia? ¿Has tomado la carga de oración por tus seres queridos? O sencillamente, bueno, pues yo les he hablado y si ellos no quieren, pues ¿qué vamos a hacer? Hay unos que se van para el cielo, otros para el infierno. ¿Y tú sabes que ese es el amor de Dios? ¿Piensas que mora el amor de Dios en ti cuando no sientes compasión ni siquiera por los tuyos? ¿Hay poder de Dios manifestándose en tu vida? El Espíritu de Dios en ti es hermoso. Trae gozo, trae paz, trae convicción de pecado. Te dice esto no es correcto y te arrepientes. Pero el Espíritu de Dios sobre ti trae transformación a las personas. Trae un impacto sobre las personas. Ahora, la llenura del Espíritu Santo debe ser medible en tu vida. ¿Cómo que medible? Sí. Si tú dices que estás lleno del poder de Dios, ¿qué impacto estás trayendo a la gente? ¿Hay gente impactada por el poder de Dios en ti? ¿Hay amigos, amigas siendo transformadas por Dios? ¿O tú crees que no, solo Dios y yo y Dios? Lo demás es lo demás. No, amado, no es así. Necesitamos vivir libres del egoísmo. Y la llenura del Espíritu no es un hecho puntual. Ay, hoy fui lleno del Espíritu para el resto de mi vida. Tú necesitas buscar cada día esa frescura de Dios. Tú lees Hechos capítulo 2, que acabamos de leer, y te das cuenta que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, alzó su voz y declaró. Mirémoslo ahí. Capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Uno que hace 50 días está negando a Jesús y blasfemando que no conoce a Jesús. ¿Fue así o no fue así? Lo negó. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Un hombre lleno del Espíritu Santo
Pero si leemos ahí adelante, en el capítulo 4, el Señor le ha permitido a Pedro y a Juan traer una sanidad sobre un cojo de nacimiento. Y eso trajo un impacto alrededor de las personas, al punto de que se reunieron los principales, los llamaron y los arrestaron. Mire capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Porque los saduceos, los principales del templo, toda la clase sacerdotal, no creían en la resurrección. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En el primer sermón, 3,000. Segundo sermón que se registra públicamente, 5,000. Imagínate el poder de Dios. 5,000 hombres creyendo al Señor. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Imagínate toda la crema y la nata. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Estaba ahí hasta el diablo reunido. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Mire qué hermoso este versículo. Entonces Pedro, que lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Imagínate con qué autoridad, con qué denuedo, sin temor, sin miedo, sabiendo que ellos están ofendidos porque está hablando de la resurrección. Y dice de que Jesucristo fue resucitado de los muertos por el poder de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación. Imagínate decirle eso a los sacerdotes, a los saduceos, a los principales ancianos. En ningún otro hay salvación. O sea, la única salvación es por Jesucristo. Imagínate qué denuedo, qué poder, qué autoridad. Hoy nosotros lo decimos con libertad, pero decirlo frente a esas personas que estaban ofendidas de que el nombre de Jesús fuese predicado, no creían en la resurrección, y decir que en ningún otro hay salvación. ¿Te imaginas cuánta llenura del Espíritu de Dios hay que tener para hablar de esta manera a ese tipo de personas? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, de lo común del pueblo, se maravillaban. Y mire qué hermoso lo que sigue. Leámoslo juntos. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Pregunta: cuando la gente entra en contacto contigo, ¿reconoce que has estado con Jesús? ¿Reconoce eso en ti? ¿Reconoce la gente? Mire, ellos que no creían, que estaban enojados contra el nombre de Jesús, ahora les reconocen que ellos han estado con Él, que tienen comunión con Él, que tienen relación con Él.
Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. ¿Cuánto? Nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Escuchen, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. A eso es lo que el Señor quiere llevar nuestras vidas. A evidenciar su poder de tal manera que sea notorio a todas las personas. El otro médico que le hizo la ecografía no le paró bolas. Dijo: esta vieja está diciendo mentiras. Ni siquiera miró la historia. No quiso meterse ahí. Pero esta otra le dijo: pero gracias a Dios viniste a una mujer que cree en esto, que cree en el poder de Dios, en los milagros. Y yo creo que realmente lo que ha sido hecho en ti es un milagro. Es un milagro. Y sabes, es un milagro creativo. Dios creó esa parte que no tenía. A Christopher Holland, cuando él era joven, él perdió un pulmón. Se lo sacaron, le dio un cáncer. Y el Señor, con el paso de los años, le puso otro pulmón nuevo. Y hoy, él anda con un pulmón del cielo. Se lo puso el Señor nuevo. Lo mismo Eugene May, otro profeta que hemos traído aquí. Le dio cáncer y a él le extirparon fue el estómago. Y él dice: y Dios me puso otro, y mira, y hasta ya se me creció, dice él. A él le habían quitado el estómago por un cáncer, y Dios le puso un estómago nuevo. Eso fue lo que lo llevó a él a entregar su vida a Jesucristo. Es el poder de Dios que debe ser notorio aún a los enemigos, de tal manera que queden completamente silenciados por lo que Dios ha hecho. Porque eso es lo que él está diciendo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Miren que para ellos ni siquiera mencionar el nombre de Jesús en ese nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Todos glorificaban a Dios. ¿Te imaginas cuando en tu empresa la gente empiece a glorificar a Dios por un milagro que Dios te permita manifestar ahí? La gente empiece a glorificar a Dios en tu barrio por un milagro que suceda a través de tu vida. Fuiste a orar por esa persona y el Señor hizo un milagro de sanidad total. Pero para eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Llenos. Y para ser llenos tenemos que renunciar a nuestro egoísmo y empezar a pedirle a Dios: dame tu corazón por las personas, dame tu corazón de amor por la gente, Señor. Dame ese corazón. Dame amor por esta ciudad, dame amor por esta generación, Señor, porque somos los que fuimos un día quebrantados, los que tuvimos un día de angustia, fuimos un día con espíritu de dolor, de tristeza, siendo restaurados por Dios, los que llevamos ahora respuesta a las ciudades, los que tenemos respuesta de parte de Dios para una ciudad necesitada del poder de Dios. Pero hay que creer y hay que buscar la presencia de Dios.
Necesitas hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo sabes si estás haciendo tesoros en el cielo? ¿Tienes un tiempo de oración, siquiera de 1 hora diaria? Si no tienes ese tiempo de oración, de meditar en la palabra, tus tesoros son de la tierra. Es así de sencillo. Hoy sabes si estás haciendo tesoros en el cielo o tesoros aquí en la tierra. Y el día que te mueras, tus tesoros se quedan y se van a quedar peleando por ellos. Porque cuántas herencias dejan tanta enemistad en las familias, ¿sí o no? El día que el Señor te llame a calificar servicios, más bien deja la herencia repartida y evita los problemas. El Señor me está diciendo ya que me voy. Así que esto es lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. No quiero que se van a poner a pelear, a deshonrar porque lo que Dios me ha dado. Vaya sacando los lingotes de oro y va los dejando para que no tengas problemas. ¿Dónde estás haciendo tesoros hoy? Sea honesto con Dios, sea honesta con Dios. Miren, los estudiosos dicen que este capítulo 4 es unos 5 años después del día de Pentecostés. 5 años. Y todavía, ¿cómo está Pedro? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sigues viendo al paso de los años? En Hechos de los Apóstoles, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo ves como un anciano que está a punto de ser sacrificado por causa del Evangelio? Como un hombre lleno del Espíritu Santo. Escúchame esto y con esto termino. La llenura del Espíritu no es un hecho puntual. Tú debes buscar esa llenura permanentemente, constantemente, diariamente. Porque repito, las victorias del ayer no pueden quitar el hambre por la presencia de Dios hoy. Si tú sientes que hoy no tienes la misma hambre por Dios que antes, te digo una cosa, malas noticias. Te estás secando. Tu corazón se está apagando. La llama está dejando de arder en tu corazón. Si tú eres un hombre, una mujer de Dios, la pasión por la presencia de Dios tiene que crecer con cada vez más intensidad. Hoy estás agradecido por lo que Dios hizo, pero hoy tienes más hambre. Pero el hambre de hoy es menos que la de mañana, y el hambre de mañana es menos que la de pasado mañana. Si tu vida no tiene hambre permanente de Dios, te digo hoy, te estás estancando. Y puede ser que hace tiempo lo estés, seco o seca en el corazón. Dime cuánto tiempo pasas buscando al Señor y te diré cuánta hambre tienes de Él. Cuánta frescura de Dios hay en tu corazón. No me digas que tú estás hambriento de Dios y tus oraciones son por los alimentos. Tú no tienes hambre de Dios. Estás haciendo tesoros en esta tierra. Si tú tienes hambre verdadera de Dios, tú vas a tener un deseo por más de Él cada día y fundirte más con Él, más en su presencia. Porque en esta hambre no hay vacaciones. Aun cuando te vas de vacaciones, tu corazón anhela su presencia y estás sediento de Él. No te empalagas con las cosas que ves o que estás haciendo. Tu corazón está deseando al Señor. Tienes hambre de Dios. Tienes hambre. No importa lo hermoso de los parajes que estés visitando. No importa que estás en la isla más hermosa y paradisiaca. Tu corazón lo está anhelando, es a Él. Y estás deseando es de Él. Estás suplicando por su presencia. Quieres abrir el pleno de tu corazón para recibir más de Él, más de Él. Mira lo que continúa diciendo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, verso 23, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. ¿Qué empezaron a hacer? A orar. Bueno, no, listo, celebremos, ya los libertaron todo. No, siguieron orando, 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 orando. ¿Entiendes eso? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en unos contra el Señor y contra su Cristo, su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quienes ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera, antes que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué dice ahí? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo que llenos del Espíritu? Si Pedro dice allá, lleno del Espíritu, y dice que todos fueron llenos del Espíritu atrás en Hechos 2. Porque la llenura no es un hecho puntual. La llenura del Espíritu es algo constante que tú debes buscar. Una visitación del poder de Dios hoy y mañana y pasado mañana, para cumplir el hermoso destino con el que nacimos, para cumplir el propósito glorioso de manifestar la grandeza de Dios en esta tierra. Para eso nacimos. Pero tienes que salir de la sequedad, de la frialdad de tu corazón, y determinar: voy a orar, voy a apagar mi ídolo llamado televisión, mi ídolo llamado celular, voy a apagar mis redes sociales y voy a dedicarme a estar con Dios. Y entre más te dediques a estar con Él, más hambre va a haber de Él en tu vida y más poder hay para transformar todos los ambientes donde tú te encuentres. Te ruego que examines hoy tu corazón. Cierra tus ojos ahí y examina tu corazón hoy delante de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas cada día en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo le apartas para estar delante de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas de tu diario día? Cierra tus ojitos, por favor. Es tu momento con Dios. Es el momento de responder a esta palabra. Si tú no pasas tiempo con Dios cada día, porque tu corazón está seco, frío. Si un día pasaste tiempo con Dios y ahora no, pídele a Dios que te perdone, que te lave en el poder de su sangre. Pídele a Dios hambre, dile: dame hambre de ti, hambre de tu presencia. Es que yo de niño, yo de niña buscaba a Dios. Yo de niño, de niña estaba en la presencia del Señor y ahora no. Pídele a Dios ahora que te lave en el poder de su sangre, que te limpie de toda la suciedad que tu corazón ha tenido en el poder de su palabra, y que cree en ti un deseo por estar con Dios, un deseo profundo por estar en su presencia. Háblale al Señor, háblale a Dios. Si hay alguna cautividad en tu vida, estás cautivo del odio, la amargura, del mal genio, de algún vicio, aún del bisexualismo, del lesbianismo, de la fornicación, del adulterio, pídele a Dios hoy que te liberte, que el poder de su Espíritu traiga libertad sobre su vida, que hoy Él te pueda libertar completamente. Padre, en el nombre de Jesucristo, todo yugo de opresión que haya sobre nosotros, Señor, se ha quitado. Tu palabra dice que todo yugo se pudriría a causa de la unción, a causa de la presencia de tu Espíritu en nosotros, Señor. Que Jesucristo se llevaría toda nuestra cautividad. Y ahora, en el poder de la sangre, Dios mío, límpianos y haznos una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, una iglesia de presencia de Dios verdadera,
Una iglesia que manifiesta tu gloria y tu grandeza donde quiera que va. Úngenos, Señor. Úngenos. Dile al Señor: úngeme con tu espíritu. Lléname de tu espíritu. Vamos, iglesia. Háblale al Señor. Clama por una llenura real, por una frescura. La llenura no es un momento, es una constante búsqueda de la presencia de Dios. Necesitas ser lleno hoy, mañana, pasado mañana. Es un deseo por estar con Él. Mujer, jovencita, tú que te deleitabas en la presencia de Dios y hace tiempo que no lo haces, vuelve a ese lugar. El Señor espera por ti, el Señor te extraña. Hay muchas jovencitas en ese lugar que ya no tienen comunión con Dios porque sus novios, sus ocupaciones, sus trabajos les han impedido estar más con Dios. Arrepiéntete hoy, jovencita, y vuelve a ese lugar de comunión. Vuelve a ese lugar, porque naciste para manifestar la grandeza de Dios. Naciste para manifestar el poder de Dios. El poder de Dios en esta tierra. No te conformes con una vida mediocre. No te conformes con una vida estancada. Anhela la presencia de Dios. Anhela al Señor en tu vida. Anhela más de Él en ti. Más de su presencia en ti. Más de su poder en ti. Padre, llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos, oh Dios, de tal manera que sintamos un profundo deseo por estar contigo. Un profundo anhelo por estar cerca de ti. Llénanos de tal manera que podamos traer tu nombre a los lugares que se necesitan. Manifestar tu gloria a los lugares donde vamos. Manifestar tu gloria en nuestros trabajos, en nuestras profesiones, en nuestras universidades y colegios, nuestros barrios, nuestros vecindarios, Señor. Oh Dios, haznos portadores de tu gloria, portadores de tu poder. Que sea notorio tu poder donde quiera que vamos. Que sea notorio tu poder donde quiera que estamos. Que sea notorio el poder de tu Espíritu en nosotros. Llénanos, Señor, llénanos por tu bendita misericordia, Padre, para traer bendición a esta generación. Por tu gracia, Dios omnipotente, nosotros lo suplicamos, Señor. Queremos ser llenos de ti. Bendito Padre de la gloria, llenos de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.